Como ya hemos mencionado antes, en cada lugar se cuentan historias que alimentan la fantasía o las creencias de los habitantes. Es en Morelos donde se desata la creencia de un ser que mora por los alrededores, un ser que aseguran nunca descansa y siempre está en busca de acechar a alguien. La presente leyenda fue contada por distintas personas y hemos tratado de adaptarla para su comprensión. José se había mudado a un pueblo llamado Anenecuilco, en Morelos. Las calles se hacían más desoladas por las noches. No estaban de acuerdo con sus padres. Mira que mudarse de la capital para irse a vivir a un pueblo. José había hecho amistad con algunos jóvenes, quienes habían vivido siempre en aquel lugar, y fueron quienes le contaron la historia del Choco, leyenda que nunca fue del agrado de José hasta cierta noche. Antes de meterse a la cama, debía cerciorarse que hubiera agua a un lado. De lo contrario, se vería obligado a salir por ella a la vieja llave del pozo. Ya antes había salido, pero nunca después de haber escuchado los relatos de las apariciones del Choco. Sabía que después de la medianoche, ni por error, debía estar en los corrales. José recuerda que antes de acostarse esa noche, comió un par de galletas, y sin revisar el jarrón que descansaba a su lado, se echó a la cama donde finalmente quedó profundamente dormido. Unas horas después, cuando la sed lo invadió, tomó la jarra, y se dio cuenta que había olvidado llenarla. Temeroso miró por la ventana hacia donde estaba la llave. Notó que el viento golpeaba fuertemente. ¿Será el Choco?, pensó con desagrado. Justo en ese momento, molesto rectificó. Va, pamplinas. No existe algo parecido. Son solo supersticiones de los pueblerinos. Con estos pensamientos tomó sus zapatos y el jarrón, bajando lentamente hacia la puerta. Despertaré a mi padre, pensó nuevamente antes de salir. No, dirá que soy un miedoso y se burlará de mí. Con estas palabras metidas en la mente, José abrió con valor la puerta. Si antes ya había salido, ¿por qué ahora no? Caminó deprisa hacia la calle del pozo, y fue entonces cuando un aire terrible azotó la puerta. El joven asustado volteó, y sin ver nada continuó llenando su jarrón. Preso del pánico, cualquier ruido, cualquier rama que se mecía por el viento, lo hacía estremecer. Una vez que pudo llenar su jarrón, sintió deseos de ir al baño, y como éste estaba ya muy cerca de ahí, entró, y antes de salir, escuchó cómo su jarrón se había caído. ¡Oh, no! ¡Lo tendré que volver a llenar!, pensó furioso. Salió deprisa de la letrina, y fue entonces cuando miró a un niño como de 6 años a un lado de su jarrón. ¡Condenado mocoso!, pensó y se dirigió hacia él. ¿No has visto que tiraste mi jarrón? La oscuridad de la noche no le permitía mirar bien al intruso, quien se reía abiertamente. ¿De qué te ríes? Lo que acabas de hacer no es cosa de gracia. El niño corrió hacia los corrales, y fue entonces cuando José se dio cuenta que vestía pantalones cortos, camisa de manta y huaraches. No se le hizo extraño porque los habitantes de ese pueblo suelen vestirse de esta manera. La furia no le permitió recordar que ese era precisamente el atuendo del Choco, que sus amigos le habían contado, ya que, como decían los relatos, traía consigo un morral del lado izquierdo. José persiguió al travieso niño hasta los corrales, quien continuaba riéndose. Y entonces echó un salto como si fuera un animal, lo que le permitió llegar hasta arriba de los corrales. José miró con horror al pequeño, quien continuaba riéndose, pero esta vez con voz más madura. José ya no quiso mirarlo y corrió hacia la casa, olvidando su jarrón de agua. Dicen las personas que lo conocieron que nunca más quiso salir de su casa, hasta el día en que sus padres tuvieron que mudarse para no volver jamás a ese pueblo. Las leyendas del Choco son tan comunes para los moradores de Morelos que nunca se confían en un pequeño niño. Tal es el caso de Francisco, un viejo pastor que todavía en estos días lleva su rebaño al monte. Quienes lo conocen saben que no deben acercarse a él, sino los confundirá con el mismo Choco, a quien se han encontrado en varias ocasiones.
Fue su esposa la que narró la primera vez en que sus ojos cansados vieron al demonio. Don Francisco estaba, como de costumbre, cuidando su rebaño. Pero cierto día, al caer la noche más temprano, recuerda que llegó a casa furioso porque una de sus ovejas se la había extraviado, así que regresó al monte en busca de ella. El largo camino le hizo olvidar el tiempo, y muy cerca de la medianoche, escuchó que lloraba desesperada la oveja, por lo que no dudó en ir a salvarla. Recuerda que el sonido aumentaba cada vez que se acercaba a las barrancas. Después de un largo rato, vio que un niño vestido de indito llevaba a su oveja. Pero, ¿cómo puede cargarla? No importa, esa oveja es mía. Y comenzó a perseguir al niño, quien corría con gran facilidad. Seguro estaba el señor de que esa oveja era de él. Si no, ¿por qué corría el pequeño? La señora narra que su esposo no veía bien por la noche, pero recordó que estaba cerca de las barrancas, y se detuvo. Fue entonces cuando su sorpresa aumentó al mirarse al pie de la barranca más honda. Pero, ¿cómo pudo pasar ese niño?, se preguntaba al mirarlo del otro lado sonriendo. El señor, que era más terco que una mula, gritó molesto al niño. ¡Hey! ¡Hey! ¡Devuélveme a mi oveja! Y justo en ese momento se dio cuenta que el niño no llevaba tal animal. Por el contrario, solo llevaba colgando del lado izquierdo un morral. El señor recordó que ese era el atuendo del Choco, el mismo demonio en niño. Muchos cuentan que al mirarlo, sale de su morral los aterradores gritos de las almas de las personas que este ser se ha llevado. Engañándolos a cruzar por barrancas y a otros tantos por tentarles la codicia de mostrarles el oro que carga en su viejo morral. La cueva encantada. Esta historia se remonta a los viejos caminos de herradura, a las viejas haciendas, donde los españoles poseían inmensas extensiones de tierra. Humillaban a los indios, los golpeaban, hacían y deshacían a su antojo. Poseían grandes riquezas, que se contaban en cabezas de ganado y cofres repletos de monedas de oro y plata. Sí, si nos referimos un poco a la historia, fue entonces cuando el pueblo se levantó en armas y lucharon por un solo sueño llamado revolución. Los años de dictadura porfirista estaban por concluir. Las voces del pueblo reclamaban un nuevo dictador llamado Huerta, y las matanzas y despojos no se hicieron esperar. Los campesinos se levantaron en armas. Tumultos de gente cegada exigían su libertad, y de nada servía ya la palabra lealtad. Todos asesinaban no solo a los hacendados, sino a su familia entera con los más dolorosos y atroces tormentos que la mente humana pudiera crear. Pronto las haciendas se convirtieron en ruinas. Todos los caminos llevaban a un solo destino: la muerte, de la que no escaparon los moradores de la hacienda del Aljibe. Don José de Alvarado, el hombre más poderoso de la región, se encontraba en sus aposentos, cuando su capataz entró a la hacienda gritando: ¡Ahí vienen los revolucionarios! Hacía eco aquella tormentosa voz. ¡Don José! ¡Don José! ¡Han tomado la hacienda de don Jorge! Hay quienes dicen que ya vienen para acá. ¿Estás seguro?, preguntó con gran asombro. ¿Y don Jorge? Ha muerto. Son cientos y le han dado muerte a don Jorge, su familia y a toda la gente de confianza. Señor, tenemos que salir de aquí. Don Jorge pensó fríamente y al fin decidió: reúne a toda la gente en el patio de la hacienda. Dales armas, incluso hasta los niños. Ordénales que se aposten a los lados del camino. ¡Sí, señor! El capataz corría de un lado para otro, llevando armas y dando consejos a todos para que supieran cómo disparar. A pesar de eso, todo esfuerzo era para entonces inútil. Ya los revolucionarios cabalgaban cerca de la hacienda. Fue entonces cuando comenzaron los disparos, acompañados de los fuertes gritos de las mujeres y los niños, que corrían sin cesar. Mientras tanto, en la hacienda, don José, con gran ambición y cegado por la fortuna que tenía, hizo un pacto con el demonio. A ti te encargo mi fortuna.
para que nunca sea de aquella gente miserable, que hoy llenan mis tierras con dolor y sangre. Tomó a su gente de confianza y corrió hacia una entrada secreta, la cual conducía a una enorme cueva al filo de aquel monte. El túnel era tan grande que podía pasar carretas y hombres cabalgando. Como era tan poderoso, tenía mucha gente a su disposición. La batalla duró por horas, ya que el parque de ambos parecía no tener fin. Aquel hombre solo pensaba en esconder de la mejor manera sus riquezas y no pensó ni un momento en su familia. Pero pronto el remordimiento llegó, aunque bastante tardío. Cuando regresó a la hacienda, ésta ya estaba ocupada y la gente se encontraba enjuiciando con mano propia a su esposa y sus 2 hijas, a quienes con horror pudo ver cómo les quitaban la vida. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Lo único que consiguió fue que lo apresaran a él también, y en poco tiempo estaba siendo torturado para que confesara dónde había ocultado su dinero. Fue entonces cuando en su pensamiento visualizó a 15 hombres de confianza en la cueva, a los que él mismo estaba matando, y acordándose de las palabras y juramentos que le hacía el diablo. Maldigo este dinero, y todo aquel que lo quiera poseer sufrirá la penosa muerte a la que yo ahora mismo me entregaré. Entonces les gritó con furia a la cara: aquel que quiera mis riquezas, aquel que pase por su pensamiento el quedarse con mis tierras, será muerto por el diablo. Y fue así como encontró su muerte, la más horrenda de aquellos tiempos. Pasaron los años y la revolución terminó, pero esta historia continuó en la memoria de los ancianos que la delegaron a sus hijos, y estos a sus hijos, pasando de generación en generación. La existencia de la cueva se volvió una leyenda, buscada por todos aquellos que quisieran poseer las cuantiosas riquezas de aquel hacendado. Luis, un pequeño joven de apenas 17 años, escuchó 1000 veces esta historia que le relataba su abuelo, aunque no pasaba de ser una simple leyenda, hasta que cierto día, pastando sus ovejas, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. ¡Ven acá!, gritaba desesperado la oveja extraviada. ¿Dónde se habrá metido?, se preguntaba a sí mismo. Ya estaba oscureciendo y su abuelo le había prohibido mirar hacia el aljibe. El sol comenzaba a oscurecer. Sabía que si regresaba sin la oveja, su patrón lo regañaría a tal grado de descontarle de su sueldo el valor del animal. Aquel muchacho, que era curioso como todos los de su edad, comenzó a subir por una ladera del cerro, encontrando alimañas, pero nunca visualizando a aquella oveja. Trepando por una loma, encontró una gran piedra. No dudó subirse en ella, ya que quizá arriba podría mirar mejor dónde se había metido la oveja. Después de todo, nunca había visto piedra similar. Estando arriba, pudo mirar en ella grabado unos pies con una mano y una flecha. Fue entonces cuando por su mente atravesaron las palabras de su abuelo. La cueva encantada se encuentra en la dirección que marca una piedra. Y sin temor alguno caminó hacia allá. Pero la oscuridad de la noche se hacía más próxima, por lo que tuvo que volver al pueblo sin la oveja, pero sí con la esperanza de que al día siguiente encontraría la famosa cueva. Al llegar al pueblo lo sorprendió una terrible bruma, y ante ella unos hombres con lámparas y su abuelo con un gran garrote. «Muchacho travieso, te he dicho 1000 veces que no te quedes en ese monte tan tarde. Ese monte está encantado. ¿No puedes entenderlo?» «Sí, abuelo», dijo el muchacho asustado, «pero he visto algo que lo sorprenderá». «¿Estás loco? Nada de sorpresas. Una paliza es lo que mereces». «No, abuelo, digo la verdad», continuaba el muchacho. «He visto la piedra que apunta hacia la cueva». «¿Qué dices?», preguntaron con asombro los hombres que acompañaban al abuelo. El muchacho sintió que ganó terreno y decidió continuar. «La he visto. Sé dónde está». «¿Y crees que nos puedas llevar?», preguntó un valiente hombre. «No lo creo. Estoy seguro. Marqué bien el camino y sé cómo volver allá». Todos los presentes acordaron volver a aquel lugar en cuanto la luz del día se los permitiera. A la mañana siguiente, todos se reunieron en la casa del viejo, pero Luis parecía no acordarse, pues aquella noche durmió más de lo habitual, razón por la cual tuvo que intervenir el viejo para levantarlo y ponerlo de pie como guía.
Todos murmuraban y fantaseaban con respecto a lo que harían con el dinero. Unos comentaron: si es verdad, muchacho, que sabes el lugar para entrar a la cueva, en efecto hoy mismo podrás pagar aquella oveja. Minutos después todos miraron con asombro que las palabras del muchacho eran verdad. Ante sus ojos se encontraba la piedra que apuntaba justo a los barrancos más hondos. Sin pensarlo se dirigieron hasta el lugar a golpe de machete y alaridos de asombro. En sus mentes se visualizaba aquella inmensa fortuna que los abuelos les habían contado de pequeños. ¡Seremos ricos! ¡Ay! Se escuchaba con entusiasmo. Al cabo de mucho esfuerzo, al fin pudieron llegar al lugar. La cueva por fuera era tan impactante que más bien les daba una invitación para alejarse y no volver nunca más. Pero su ambición era más grande, y pronto los que se creían más valientes entraron sin resolver una mirada hacia atrás. Luis sentía cómo le temblaban las piernas a medida que avanzaba a unos cuantos metros atrás del abuelo. En aquel lugar se escuchaba cómo las gotas de agua caían a lo lejos. Al pie de la gran caverna se sentía una fuerte brisa y un olor nauseabundo. Muchos hombres del grupo comentaban entre sí: creo que es mejor regresar al pueblo. Sí, yo no me aventuraré. Justo cuando dieron la media vuelta, se escuchó cómo un animal cuadrúpedo se acercaba hacia ellos. Luis pensó de inmediato que se trataba de la oveja perdida, mas su sorpresa fue tal cuando miró a un gran animal, que era digno de un creador. Se trataba de un chivo de un tamaño inimaginable. Todos trataron de atraparlo, pero su esfuerzo fue inútil. El gran animal entró a la caverna y es así cuando Toño se aventuró diciendo: «¡Este animal es mío!» y corrió hasta acercarse a él. Cuentan los que ahí estuvieron presentes que la cueva se cerró y el chivo comenzó a hablarles. Si están aquí es porque quieren las riquezas. Les diré que se encuentran en las entrañas de la tierra. ¿Quién de ustedes será el primero? Los hombres estaban paralizados. Algunos se desvanecieron. Toño tenía en mente que quizá todos morirían en aquel lugar, y todo por la maldita ambición. Por lo que tomó algo de valor y como pudo respondió: «Yo soy el primero». En ese momento, el gran animal miró hacia atrás dejándoles ver las riquezas y diciendo: «Si ustedes son capaces de enfrentarme, si me aguantan 3 topes, todo esto que ven será suyo». «¿Pero qué pasa si fallamos?», preguntó Toño perplejo ante tal suceso. «Morirán y se quedarán en este lugar». Justo en ese momento se comenzaron a escuchar los gritos de dolor, angustia y desesperación que provenían de las entrañas de aquella cueva. ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Piedad! ¡Piedad! Luis pudo notar cómo el ambiente se tornaba más pesado y oscuro. Por detrás del animal, miró a los fantasmas de 15 hombres que todavía aguardaban en la cueva pidiendo venganza. Su amo los había entregado a aquel ser infernal, que ahora clamaba sediento por las almas de aquellos que todavía continuaban con vida. La rabia del animal crecía al mirar que nadie se atrevía a enfrentarse a él, ni siquiera cegados por su ambición. ¿No quieren poseer el oro?, preguntó aquel ser que parecía crecer más, situación que no les pareció extraño, ya que las creencias populares indicaban que todo ser maligno se alimentaba del miedo de los humanos. Toño pudo reponerse para así poder contestar por el resto de sus compañeros. «No queremos tu oro», pausó para tragar saliva. «Queremos que nos dejes ir. Nadie va a enfrentarte a ti. Ni por todo el dinero del mundo lo haríamos». «¿Tan seguro estás?», preguntó con malicia el animal. «Parece que uno de ustedes no está del todo convencido, ¿no es así?». «Así es», dijo acercándose Fermín. «Yo sí quiero el dinero. Entregaría mi alma con tal de poseerlo». Y fue así cuando todos los hombres con horror vieron caer a su compañero, que no logró aguantar ni siquiera el segundo topón. Con tan solo el primero cayó despedazado al momento. Con lágrimas en los ojos vieron atónitos cómo la vida se le escapaba, como si fuera cortada de un tajo. Ahí quedó el pobre infeliz hundido en su afán de fortuna en completa miseria.
El maligno ser se acercó hasta la víctima y echó a reír amenazante ante los que estaban de pie. ¡Mi! ¡Mi! Aquellos hombres no tuvieron más remedio que salir corriendo de aquel lugar en cuanto sus piernas les pudieron responder, no sin antes recordar alguna oración que les permitiera creer que el alma de su amigo estaría con bien. Ninguno pudo mirar hacia atrás, tan solo Luis, que una vez que se sintió a salvo en el pueblo, confesó haber vuelto su mirada, lo suficiente como para poder ver que aquel animal se había convertido en un hombre vestido de negro que se aproximaba al cuerpo inerte de su amigo. Desde aquel día prometieron que advertirían a la comunidad entera los peligros que en aquella cueva existían. Sin embargo, nunca faltó algún desdichado que quisiera enfrentarse a tan cruel animal, con el único deseo de poder tomar aunque fuera una de aquellas preciadas monedas. Mucho se ha hablado de la percepción extrasensorial. Mientras unos la niegan, otras la aceptan sin recelos. El siguiente relato se refiere a este aspecto. Cuenta la leyenda que en el mes de febrero llegaron a la casona más grande de la ciudad unos jóvenes provenientes del extranjero. Fueron recibidos con gran afecto. «Pasa, Manuel, eres bien recibido en nuestra casa», dijo el dueño gustoso. «Muchas gracias», dijo el joven agradecido. «Estoy a sus órdenes», continuó con reverencia hacia el señor. «¿Y qué me dices de tus padres?» «Les mandan sus saludos y sus respetos a la familia, señor». Aquel joven venía a México a pasar una larga temporada. Al menos esas eran sus intenciones. Y fue entonces cuando ordenaron al criado llevarlo hasta su habitación, no sin antes reiterarle el agrado de tenerlo en casa. El joven fue tocado por el sentimiento del amor que hizo su presencia 2 noches después en el jardín. Él miraba a una bellísima muchacha. «¡Wow! ¡Qué belleza tiene esa mujer! Que con la luz de la luna se ve hermosísima», se repetía en la mente. Noche tras noche Manuel admiraba la belleza de la joven y comenzó a enamorarla, hasta que un día no se resistió más. «Margarita, si vieras cuánto te amo», dijo ante la presencia de la bella joven. «Cállate, que pueden escucharnos», dijo la mujer. «Si de veras me amas, ¿por qué no bajas hasta aquí?» «Ahora mismo bajaré». Margarita le advirtió que ella no podía entrar a su casa, ya que eso lo habían dicho antes. «Pero dime, Margarita, ¿en verdad me amas?», preguntó Manuel. La respuesta fue inmediata y con la promesa de volver mañana, la joven se retiró. Al día siguiente, el joven enamorado se entregó febrilmente a la fabricación de una escalera. «Con esta escalera bajaré hasta el jardín. La tomaré entre mis brazos. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto ansío ese momento!». Esa misma noche, Manuel escaló el grueso muro y Margarita ya lo esperaba con fervor. «Margarita, cuánto te amo», pronunció el enamorado joven. «Debes creer, pues siento mucho amor desde hace mucho tiempo. Tal parece que viajé para encontrar tu amor». Margarita, con un amor notable en los ojos, respondió: «Yo también. Tal parece que estuve esperando tanto para tener tu amor». Y fue así que durante varias noches, los enamorados pasearon por el jardín iluminado por los rayos de la luna, hasta que en una de esas tantas llegó el momento de la confidencia de un par de enamorados. Mirándolo fijamente dijo: «Manuel de mi alma, has de saber que pronto he de morir». Manuel la miró desconsolado. «No entiendo, explícate». «Esta noche hablé con mis padres, y ellos han pensado que he de servir a Dios». Manuel se levantó y sin medir sus palabras: «¿Es decir que te quieren meter en un convento?». «Sí, así es». «No, jamás lo permitiré». La joven le advirtió que sus padres la vigilarían siempre. «Oh, Manuel, si supieras que quiero abrazarte por siempre en el jardín». Manuel no dudó en preguntar el tiempo que tardaría en entrar al convento. «Aún no lo sé, pero temo que no sean mucho tiempo», dijo Margarita con los ojos llorosos. Manuel, desesperado, suplicó a su amada permitirle ir a hablar con sus padres,
pero ella se rehusó y pidió que no lo hicieran. Pero Margarita, les diré que te has entregado a mí y tendrás que casarte. Ella lo miró con dolor. Entiende, no lo aceptarán jamás. Margarita lloraba sin consuelo y, desesperada, corrió al interior de su casa. Minutos después, Manuel en su cama no podía dormir, presa de los más diversos pensamientos. Tengo demasiadas dudas, pensaba atormentado. ¿Cómo es posible que Margarita permita eso? Y ella habla de sus padres y... ¿cómo es que jamás los he visto? Pero esta vez Manuel estaba decidido a hablar con sus padres y esperó a que la siguiente noche llegara. Al día siguiente Manuel estuvo observando fuera de su casa hora tras hora, sin notar que nada ni nadie cruzaba el portal. Continuaba con sus dudas. ¿Estará encerrada en su cuarto? ¿Y si le han obligado a irse ya? Pasaron las horas y por fin miró a su amada. Margarita, ¿qué te ocurre? Te noto muy pálida. Margarita lo miró fijamente. Mañana mis padres me llevarán al convento y no volveré a verte. Manuel se exaltó. No, no, jamás. Hablaré con ellos. Margarita lo detuvo. Ya lo hice, amor, pero ellos jamás entenderán. Margarita, ¿sabes cuánto te amo? ¿Y cuánto deseo entregarme a ti? ¿Estar al pendiente de tus deseos? Margarita llorando. ¿Y que yo no te he correspondido? Por eso mis padres se han dado cuenta, y mañana cuando amanezca, estaré en el convento. No, Margarita, soy capaz de hacer lo que sea. ¡No me dejes! Margarita le externó sus deseos de continuar con él, pero también sabía de su debilidad ante los mandatos de sus padres. Manuel, preocupado, preguntó: ¿acaso ha ocurrido algo que yo no sepa? Sabes que lo único que deseo es que tú me raptes. Manuel estaba al punto de la locura, pero estas palabras le devolvieron la esperanza. Sabía que ante esta situación era lo único que podían hacer para continuar con el dictado de sus corazones. Le prometió llevarla hasta su casa, a donde finalmente se casarían. Justo antes de despedirse, Manuel recordó algo. Pero Margarita, ¿cómo puedo sacarte de tu casa si siempre estás vigilada? Ella aguardó un momento pensando y solo le dijo que esperara una señal. Acordó fingir enfermedad para que sus padres no la llevaran al convento durante el día. Una vez que Manuel llegó a casa, se dirigió a ver a aquellas amables personas que lo recibieron al llegar de su país. Pidió un dinero prestado, mas nunca mencionó la causa. Sabía que no podía meter a esa casa a Margarita, ya que sería como defraudar a quienes un día le tendieron la mano. Con el dinero en la mano, subió hasta su habitación a recoger todo lo que había llevado consigo. La noche anhelada había llegado. Manuel estaba preparando todo lo que se llevaría, claro, sin olvidar el dinero que había obtenido prestado, y fue en ese momento cuando su tutor entró. ¡Manuel! ¡Qué bueno que te encuentro todavía despierto! Al notar que el joven no había mostrado atención. Te noto nervioso. ¿Te ocurre algo? Manuel volvió su mirada hacia él. No, perdone, señor. Solo que no lo había escuchado entrar, dijo con nerviosismo. Su tutor le pidió que le ayudara a revisar unas cuentas. Después de todo, Manuel era un excelente estudiante. Al imaginar tantos libros, pensó que no llegaría a tiempo para reunirse con su amada, mas no tenía otra alternativa. Bajaron hasta el despacho, donde no pudo confesar que se le hacía tarde para raptar a Margarita. Y mientras ayudaba a hacer las cuentas, no cesó de mirar aquel reloj de arena que marcaba la hora en que debería estar aguardando a su amada. «Daré vuelta al reloj», dijo Manuel con preocupación. El tutor volvió su mirada. «Oh, deja ese viejo reloj, que de nada servirá marcar el tiempo». Continuaron atareados en los libros, pero unos ruidos fuertes y extraños que provenían de la casa vecina los interrumpió. «Es en la casa de Margarita», pensó de inmediato Manuel, quien se levantó de aquella mesa y pidió un descanso justificando que necesitaba aire fresco. Permiso que su tutor no le negó en lo absoluto, y desesperado, lleno de ansiedad, se paró frente al zaguán de la casona antigua. «Margarita, Margarita, he llegado tarde, pero aquí estoy. Por favor, sal, huyamos de aquí». De pronto, dice la leyenda,
Se abrió lentamente el zaguán y apareció la dulce figura de la amada, como si ésta lo hubiera escuchado. Manuel, al mirar, no dudó en confirmar sus deseos. Margarita, es tiempo. ¡Huyamos! Margarita caminaba lentamente, y una vez que llegó hasta los brazos de Manuel, dijo dulcemente: Amor mío, qué tarde has llegado. Fue entonces cuando él notó la terrible herida que la bella joven llevaba en el pecho. ¡Margarita! ¿Qué te sucedió? La joven lo miró, y con su mano acarició el rostro de su amado. Yo misma he sido. ¿Pero por qué? Ella se desplomó diciendo: Te esperé más de lo acordado, y pensé que no volverías. Creí que me habías engañado, y mi corazón no soportó tanto dolor. Es por eso que decidí morir. Manuel cargó a la ensangrentada mujer, pero se encontró con la puerta de la casa cerrada, y ni sus padres, ni sus criados habían ido por ella. Entonces a toda prisa entró a la casa de sus tutores y la subió hasta la habitación. La acostó sobre la cama y pudo mirar cómo la bella joven se debilitaba, y sin valor que le pudiera permitir quitarle el puñal del pecho, ella dijo: Amado mío, me muero. Manuel, olvidando dónde estaban, gritó con dolor: ¡No! ¡No morirás! ¡Iré por un doctor! Y sin comunicarle nada a sus tutores, salió de la casa en busca de un doctor. Pero cuando regresó, los señores estaban al pie de la escalera esperándolo. ¿Qué te ocurre, Manuel? ¿A qué se debe la presencia del doctor?, preguntó desconcertado el tutor. Algo espantoso. Margarita se ha clavado un puñal en el pecho. La señora se acercó a él. ¿Dices Margarita? Sí, señora. La hija de nuestros vecinos. Vamos, doctor, o ella morirá. Tomó al doctor de la mano y lo condujo por las escaleras, mientras que el tutor agregó: Espera, Manuel. Estás equivocado. Subió deprisa tras de ellos. En la casa antigua no hay ninguna joven. Manuel no creyó palabra alguna, pero fue justo al entrar a su recámara que el impacto fuera más fuerte. ¡No está! Fue entonces cuando el tutor afirmó: Ya decía que inventabas cosas. En la casa vecina no hay ninguna joven. Solo los señores Berasaluce. Manuel, desesperado, afirmó: No, yo digo la verdad. Miren, esa mancha de sangre, señalando hacia la cama. Al acercarse hasta ella, miró el prendedor de Margarita. Miren, este prendedor lo llevaba Margarita en el cabello. No entiendo, concluyó su tutor para guardar silencio. Manuel, convencido, se acercó hasta él. Pues yo creo que Margarita, aún con herida, se fue caminando hacia su casa. Manuel salió de la habitación convencido de que su amada estaba en la casa vecina, y fue ahí donde se dirigió. Tardó un rato para que los señores lo recibieran, momentos que bastaron para que el señor tutor llegara. Una vez que entraron hasta la sala, el tutor se decidió a hablar. Su visita nos honra, señor, pero en cuanto a este joven, no sé cómo se atrevió a venir hasta acá, pronunció el señor Berasaluce, mientras su esposa casi se desmaya de la indignación. Fue entonces cuando, molesto y con su puño amenazante, dijo: Debe salir de aquí, Manuel de Moreda. Fue entonces cuando el tutor del joven molesto aclaró: Debe haber una equivocación. Mi huésped, quien ha venido del extranjero, se llama Manuel Carmona. En ese momento, la conversación de varones fue interrumpida por la señora Berasaluce, quien levantó la mano atreviéndose a señalar al joven. ¿Pero cómo voy a olvidar al asesino de mi hija? El tutor, ante tal indignación: Disculpe, señora, pero juro que Manuel ha llegado hace apenas 2 meses del extranjero. El señor Berasaluce, al ver la molestia por parte de ambos, pidió que se le escuchara. Ellos dicen la verdad. Yo mismo di muerte a Manuel de Moreda. Lo maté porque fue el causante de la muerte de mi hija Margarita. Oh, Dios mío, al fin descargo mi conciencia. Yo le di muerte. No es él. Señalando con respeto al joven. Él solo se le parece. Yo mismo me aseguré de que muriera. Manuel cayó en la desesperación. Pero eso no es posible. Yo mismo vi a Margarita. La llevé hasta mi casa ensangrentada. No, joven. Se levantó el padre de la chica. Mi hija tiene 10 años de muerta. Y su tumba está aquí mismo, en el jardín que colinda con el de ustedes. No, no.
se repetía Manuel con desesperación y llanto. Tengo una prueba. ¡Miren! Ese pendiente que llevaba hace unos momentos Margarita. El señor Verasalose, con gran impresión, dijo: No puede ser. Ese pendiente con el que enterramos a mi hija. Manuel, confundido: Explíqueme entonces, ¿cómo es que he llegado hasta mi cama esta noche? Nadie se pudo explicar el fenómeno. Manuel cayó de rodillas ante el Cristo pidiendo explicación a aquello. Dios mío, ilumina mi mente para comprender esto. Ilumina mi corazón para sanar esta herida, decía con fervor ante la presencia de todos. Cuentan que Manuel comenzó a vivir una gran melancolía. Su alma se inundó de tristeza infinita. Fue entonces cuando sus tutores decidieron enviarlo nuevamente a su país, creyendo que con el tiempo olvidaría todo lo ocurrido. Y fue así que Manuel regresó a su casa. Pero su ausencia desencadenó otro fenómeno, pues la noche del día en que partió, se empezó a escuchar el gemir de una mujer agonizante por los pasillos de la casa donde habitara Manuel. Aparecía después la muerta y salía a la calle. Fueron varios los vecinos los que vieron aparecer tal fantasma, que más tarde llamarían la Dama Ensangrentada. El video de hoy ha terminado. Espero que haya sido de tu agrado. Me ayudas mucho si me regalas un poderoso like y compartes este video en tus redes sociales. Recuerda que los programas en vivo ahora son los días martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Te invito a que sigas en sintonía con el misterio con estos videos que aquí te dejo. Por tu atención y compañía, muchas gracias.